Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, esta interpelación tiene un planteamiento claro, directo, sin rodeos. ¿Qué medidas piensa adoptar usted para reducir la delincuencia en España? Y usted va a salir a esta tribuna diciendo, en primer lugar, que España no tiene un problema de delincuencia, que España es un país seguro. Y con eso estará usted negando la evidencia de esa sensación subjetiva de inseguridad y, por tanto, de miedo que crece día a día entre amplias capas de la sociedad española. Crece entre las mujeres víctimas de una delincuencia sexual disparada. Crece entre los habitantes de la España rural que se sienten desprotegidos al haber perdido la presencia próxima, cercana de la Guardia Civil. Crece entre los habitantes de los barrios más populosos de nuestras ciudades y, por tanto, de los barrios más humildes, en donde hay una presencia más significativa de asentamientos de la inmigración ilegal. Y crece, desde luego, entre los habitantes de los pueblos y las comarcas en los que el narcotráfico vuelve a acampar a sus anchas. Y usted, sin embargo, va a negar esa realidad y va a decir que no, que España no tiene un problema de delincuencia. Oiga, ¿va usted a atreverse a decírselo desde aquí a las mujeres violadas o a los agricultores a los que le han robado su cosecha o a los ancianos asaltados en el portal de su casa o a los jóvenes apalizados por pandillas urbanas cada vez más violentas o a los pequeños comerciantes asaltados en su negocio o a aquellos ciudadanos que han visto ocupada una vivienda de su propiedad? ¿De verdad va usted a atreverse a decir que esa experiencia traumática que han vivido no tiene ninguna relevancia porque el ministro del Interior sale aquí y dice desde aquí que no pasa nada? ¿Y va a atrevérselo usted también a decir, por ejemplo, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez más sobrepasados en su lucha contra la delincuencia, a pesar de su entrega, sacrificio y profesionalidad ejemplar, simplemente por falta de medios y por la carencia de un marco jurídico adecuado que les permita contar con respuestas jurídicas eficaces para hacer mucho más eficaz su trabajo? En segundo lugar, señor ministro, usted va a subir a esta tribuna a manejar toda una serie de datos, estadísticas y cifras convenientemente maquilladas en comparación con lo hecho o no hecho de otros gobiernos, todo con el fin de disfrazar su responsabilidad principal. Y es que usted lleva ya casi 7 años al frente del Ministerio del Interior y, por tanto, es usted exclusivamente el único heredero de sí mismo. Claro que sí, señor ministro, claro que sí. Mire, desde que usted es ministro de Interior, en conjunto la delincuencia en España ha aumentado un 12%. Pero no solo eso, sino que además una serie de delitos, aquellos que precisamente provocan mayor alarma social o tienen una incidencia más evidente, más directa, más cotidiana en la vida diaria de todos los españoles, han crecido exponencialmente. Por ejemplo, homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 483% desde que usted es ministro de Interior. Delitos de lesiones graves o menos graves y riñas tumultuarias han crecido un 1001%. Hurtos han crecido un 694%. Delitos contra la libertad sexual han crecido un 905%. Agresiones sexuales con penetración han crecido un 2.629%. Un 87% en el último año. Las violaciones en manada, muchas protagonizadas por menores extranjeros y siendo la mitad de las víctimas de esas violaciones en manada niñas
menores de edad. Así que, señor ministro, diga usted lo que diga desde esta tribuna, la realidad acredita la pertinencia de esta interpelación. Porque además parte del problema de fondo, señor ministro, es que usted y el Gobierno subordinan la eficacia en la lucha contra la delincuencia a las exigencias que les plantean terceros, esos terceros de los que ustedes dependen para seguir manteniéndose en el Gobierno. Por ejemplo, cuando yo era manifiesta y evidente la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres, ustedes, por exigencia entonces de Podemos, aprobaron una nefasta ley del sí es sí, que ha puesto en la calle a violadores y pederastas y reducidos a muchos sus condenas. Por ejemplo, cuando manifiestamente el llamado Pacto contra la Violencia de Género ha fracasado en la lucha para evitar los execrables crímenes contra las mujeres, ustedes, por presión de todo el feminismo radical que les circunda y toda su red de chiringuitos al efecto, han renovado una segunda edición de ese pacto con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto Vox. Por ejemplo, cuando en Cataluña hay un problema grave de delincuencia extranjera con vinculaciones en algunos casos muy serias al terrorismo yihadista, como lo acreditan las detenciones de los últimos días, ustedes, por presión de Junts, ceden las competencias integrales de emigración a la Generalitat catalana, contraviniendo la Constitución y la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando la Unidad Especial Oconsur había conseguido liquidar el narcotráfico en Andalucía, usted, sin que se sepa muy bien por qué, de la noche a la mañana, desmantela esa unidad, vuelve a mandar sus efectivos a las correspondientes unidades de policía judicial de cada una de las provincias andaluzas y el narcotráfico vuelve a resurgir con una fuerza inusitada. Y a lo mejor resulta que esa decisión suya, señor ministro, absolutamente inexplicada, no tiene más explicación, a lo mejor, que una exigencia de Marruecos, que estaba viendo cómo la eficacia policial española acababa con una de las principales fuentes de riquezas del país. Y, por ejemplo, cuando son cada vez mayores las agresiones a policías en la calle y, por tanto, el deterioro del principio de autoridad, ustedes, por exigencia de Sumar, de Esquerra y de Bildu, ponen en práctica una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que desprotege aún más a nuestros agentes y que solo beneficia a la delincuencia. Pero además, señor ministro, hay una parte de la cuestión que es fundamental y que ustedes, sin embargo, siguen empeñados en negar por una pura pose ideológica. Esto es que la delincuencia ilegal incrementa, que la inmigración ilegal incrementa la delincuencia. Mire, entre 2020 y 2024 han entrado ilegalmente en España 235.000 personas, 63.970 en el último año, es decir, casi 5.000 por mes. De esas 235.000 personas, ustedes han ejecutado exclusivamente 12.600 órdenes de expulsión. Y en ese contexto, además, es evidente que usted ha fracasado en la lucha contra las mafias del tráfico y de las ONGs que colaboran con ella, no ha sido capaz de preservar la integridad de nuestras fronteras terrestres y marítimas, no ha sido capaz de mantener una política de firmeza con Marruecos, y todo eso al final se traduce, por mucho que usted se esté riendo, en agravar la situación en nuestros barrios y en nuestras calles. Una situación que se agrava además por la reincidencia delictiva de individuos y grupos de menores, supuestamente menores, extranjeros, que desde luego en la mayoría de los casos no lo son. Y esa situación se va a agravar ahora mucho más
a plazo fijo, a plazo corto, porque Marruecos y Senegal, con ocasión del fin del Ramadán, acaban de vaciar gran parte de sus cárceles. Y sabe usted perfectamente dónde terminarán todos esos salidos, en la ruta atlántica. Y mientras que todo esto sucede, señor ministro, el Gobierno está prácticamente desmantelando la presencia del CNI en Marruecos. Así que, señor ministro, la presión migratoria sobre Canarias va a continuar. Y a ustedes solamente se les ocurre, en vez de abordar el problema de fondo, forzar un reparto obligatorio de esos inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas, al tiempo que multiplican el efecto llamada anunciando que van a regularizar a más de 900.000 inmigrantes ilegales que residen en España con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, excepto dos. Y claro, dicho todo esto, señor ministro, para terminar, usted saldrá a esta tribuna y dirá que por haber manifestado todo esto, que es la realidad, Vox es un partido xenófobo que incita al odio. Y supongo que entonces dirá lo mismo de la Fiscalía del País Vasco, que advierte que cada vez son más graves los delitos cometidos por menores extranjeros, o dirá lo mismo del Ministerio de Igualdad, que dice que el 37,2% de los asesinos de mujeres son extranjeros, o dirá lo mismo de la Generalitat de Cataluña, que dice que el 51% de la población reclusa catalana es extranjera, o mire, ya puestos a rizar el rizo, dirá lo mismo de usted mismo y del conjunto del Gobierno, ya que en informe de seguridad nacional aprobado por el Consejo de Ministros, usted y el resto de los miembros del gabinete han dicho literalmente que la inmigración ilegal es la tercera amenaza más grave para la seguridad nacional. Así que concluyo, señor presidente, señor ministro, suba usted aquí y con respeto a la verdad y a los españoles diga qué medidas piensa adoptar para reducir la delincuencia en España. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pues ya ve usted, señor ministro, no he fallado una. Su discurso se ha vertebrado exactamente sobre lo que yo le dije que se iba a vertebrar. Es decir, negar la realidad, maquillar cifras e insultar a Vox. Los españoles salen hoy con una conclusión muy importante después de haberle escuchado y que probablemente servirá para acreditar que es usted el ministro más desprestigiado entre los españoles, porque usted ha salido aquí y ha dicho exactamente lo que yo he dicho que iba a decir, que esas percepciones subjetivas de inseguridad, que ese miedo que crece en los barrios, en los pueblos, entre las mujeres, que esto no tiene ninguna consideración en términos técnicos, que lo que importa es que usted aquí dice que España es un país seguro y que no pasa de nada. Mire, señor ministro, negar los datos como usted ha hecho es negar la realidad, y negar la realidad es una prueba evidente de su impotencia y de su fracaso. Para que usted lo tenga muy claro, señor ministro, Vox no está amparada por estos ni por aquellos foráneos. Vox está amparada por 3 millones de españoles que le han votado en las urnas y por muchos más millones de españoles que están esperando a que ustedes abran las urnas para apoyar a Vox y licenciarlos democráticamente a todos ustedes y mandarlos a su casa. Mire, su discurso anti-Vox es una caricatura en boca de un ministro que evidentemente no ha sido capaz de subir a esta tribuna y decir ni una sola nueva medida que piensa implementar para reducir la delincuencia en España. No, señor ministro, no haga usted trampas. El problema no es la emigración. Para Vox el problema no es la emigración. Para Vox y para España el problema es la emigración ilegal. Y desde luego que usted siga diciendo que no hay una relación objetiva entre delincuencia y emigración ilegal, pues entonces explíqueme usted por qué el 64% de los detenidos en Vizcaya
por delitos de carácter sexual son extranjeros. O explíqueme usted por qué el 70% de los reclusos en cárceles catalanas menores de 30 años son extranjeros. Mire, la discriminación del débil y del desfavorecido la hacen ustedes, que se han convertido en una izquierda sin banderas sociales, alentados simplemente por mantras pijos. Porque cuando nosotros desde esta tribuna defendemos y reclamamos soluciones para quienes padecen el peso de la delincuencia y de la delincuencia motivada por los asentamientos de inmigración ilegal en los barrios más humildes, es porque pisamos esos barrios y porque podemos hacerlo, cosa que usted no puede hacer, porque allí somos recibidos como una voz de esperanza. Y, señor ministro, finalmente, mire usted, no ha dicho usted nada, absolutamente nada, de elementos que yo le he planteado que están en la realidad y que son significativos. No ha dicho nada más que negarla de la vinculación entre migración y delincuencia. No se ha atrevido a abrir la boca en relación con el desmantelamiento que usted hizo de la Unidad Especial Oconsur. Dice usted, tiene usted la desfachatez de decir que han dado más medios, más presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural. Oiga, un ejemplo. En el Bajo Aragón, para cubrir 92 kilómetros cuadrados, solo 2 patrullas. Hay que tener mucha desfachatez, señor ministro, para, ante la desprotección manifiesta que se está produciendo en el ámbito rural, venir usted aquí y decir, no, que es que hemos puesto más Guardia Civil en los campos. Desde luego no se ha atrevido a abrir la boca en relación con lo que le he planteado del traspaso de la inmigración, de las competencias de migración a Cataluña, ni las vinculaciones entre migración ilegal y terrorismo yihadista, que no es que lo diga Vox, es que lo viene advirtiendo sistemáticamente Europol. Y desde luego no se ha atrevido usted a abrir la boca de los asesinatos de mujeres, de su fracaso en la prevención de los asesinatos de mujeres, porque para ustedes, de verdad, las mujeres lo único que les importa es como una mercancía electoral. Y eso es vomitivo y desdeñable. En definitiva, señor presidente, termino, usted ha fracasado en la protección de las mujeres, ha fracasado en la lucha contra la inmigración ilegal, ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico, ha fracasado en garantizar la seguridad del medio rural y ha fracasado en garantizar la seguridad de los barrios más humildes de España. Por eso, señor ministro, déjese de monsergas, zarandajas, falsedades y demagogia. Suba de una vez aquí, con respeto a los españoles, a sus exigencias, a sus reclamaciones y a su voz, y diga si es que piensa hacer algo para reducir la delincuencia en España. Pero yo ya sé que volverá usted con el discurso de siempre, porque usted no es capaz de afrontar con realidad el fenómeno de la delincuencia ni de combatirlo, porque usted en este momento, señor ministro, es un ministro repudiado por la sociedad española y más repudiado, si cabe, todavía por las fuerzas policiales bajo su mando. Nada más y muchas gracias.